Bueno, vamos a hablar sobre derecho probatorio y dentro de esta parte de derecho probatorio quiero tocar en este video el tema del análisis de las pruebas. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta el juez en el momento de valorar las pruebas es que una cosa son los medios de prueba y otra cosa son los resultados de esa prueba. Cuando estamos hablando de medios de prueba estamos hablando de un testigo, estamos hablando de un documento, estamos hablando de un informe, estamos hablando de un peritaje. Esos son medios de prueba. Y los medios de prueba son cualquier tipo de elemento que aporte información para esclarecer los hechos o para probar los hechos que fundamentan las pretensiones. Cuando nosotros sabemos que una cosa son los medios de prueba, esos medios de prueba están sometidos a la admisibilidad del juez de acuerdo con la legalidad, la relevancia y las oportunidades procesales. Cuando estamos hablando de la legalidad es que no vulneren ni la ley ni tampoco vulneren derechos fundamentales. Es decir, se agredan derechos fundamentales como la intimidad, como la integridad física o como la vida para efectos de buscar información. Cuando estamos hablando de las oportunidades procesales es cada parte tiene una oportunidad procesal para ingresar los medios de prueba. Si no lo hacen esas oportunidades, le precluyen la posibilidad de aportar esos medios de prueba. Y cuando estamos hablando de la relevancia, estamos hablando de qué tan relevantes son esos hechos o qué relación tienen esos medios de prueba con los hechos relevantes dentro del caso que se va a tocar. Entonces el juez tiene esos filtros para decir estos medios de prueba los vamos a practicar, estos medios de prueba no los vamos a practicar. Pero cuando se admiten esos medios de prueba y se practican esos medios de prueba en audiencia, pues ya el juez tiene la obligación de ingresarlos en el acervo probatorio y después de ingresados en ese acervo probatorio tiene la obligación de analizarlos cada uno de ellos para efectos de dar su fallo definitivo sobre el caso. Cuando nosotros estamos hablando del análisis que debe hacer el juez con esos medios de prueba, vamos a hablar del principio de unidad procesal. El principio de unidad procesal implica que las pruebas ingresan al proceso y hacen parte de un todo y un acervo probatorio. El juez, ¿qué tiene que hacer en ese primer análisis? Tiene que analizar el contenido de la prueba y analizar ese contenido de la prueba con el resto del material probatorio que se haya aportado. Cuando estamos hablando del contenido individual de la prueba, podemos encontrar varios defectos que son los que se atacan desde el punto de vista de la casación, y es el defecto de identidad, el defecto de existencia y el defecto de raciocinio. Cuando estamos hablando del defecto de identidad, estamos hablando de que la prueba se analiza, pero resulta que se cercena una parte de la prueba o se dice algo que la prueba realmente no dice. Entonces, el testigo, por ejemplo, dice, sí, yo lo vi, pero el juez cuando analiza digamos, la prueba, determina que el testigo no lo vio. Entonces, ahí hay un falso juicio de identidad, porque la prueba no dice lo que el juez supone que está diciendo. En el caso del juicio de existencia, falso juicio de existencia, lo que ocurre es que el juez tiene una prueba y no la tiene en cuenta, o no tiene una prueba y se la inventa. Entonces el juez termina diciendo de que no hay prueba de que el asesino estuviera en el lugar de los hechos, y resulta que hay dos testigos que sí afirman que la persona estuvo en el lugar de los hechos. Entonces el juez en ese caso está realizando un falso juicio de existencia, toda vez que está presumiendo que no existe prueba que haya dicho que el asesino estaba en el lugar de los hechos. Y el falso juicio de raciocinio tiene que ver con las leyes de la lógica y las leyes de la ciencia. El juez hace un mal análisis de la prueba, y eso ocurre mucho, por ejemplo, en el análisis de los resultados de un peritaje, donde el juez de pronto
hace un mal análisis del peritaje y termina concluyendo todo lo contrario de lo que el perito dijo. Entonces el perito dice, sí, esta firma es uniprocedente y se puede determinar que quien firmó es la persona a la cual yo le hice el respectivo examen grafológico. Y el juez termina deduciendo todo lo contrario. Dice que que el perito no halló uniprocedencia entre las dos firmas, y entonces ahí hay un problema porque el juez va en contra de las leyes de la ciencia y las leyes de la técnica de peritaje en ese caso particular. Entonces, cuando ocurre eso, ahí hay un mal análisis de la prueba, pero de la prueba individual. Cuando estamos hablando de la unidad de la prueba, es decir, que tengo que constatar esa prueba con otras pruebas, entonces tengo que determinar la coherencia entre lo que dijo una prueba y otra prueba para efectos de establecer la credibilidad y si el hecho es cierto o no es cierto. Entonces, cuando encontramos dos testigos que se contradicen sobre un mismo hecho, el juez tiene que analizar ese testigo y el otro testigo que están diciendo cosas contrarias con el resto del material probatorio para determinar cuál de esos testigos puede estar diciendo la verdad o cuál de esos hechos es realmente verdadero. Entonces viene otro paso a seguir, y es que dentro de ese análisis de la prueba el juez tendrá que analizar lo siguiente: ver o verificar hecho por hecho cuál es positivo y cuál es negativo, o cuál es cierto y cuál es falso, a partir de un análisis de contraste. Entonces tendrá que establecer, y ahí viene el tema de los estándares probatorios, donde el juez tendrá que determinar en materia de probabilidad o en forma de probabilidad cuál de los dos hechos afirmados por los dos testigos puede ser probablemente verdadero. Entonces aquí vienen otros aspectos. Tendrá que analizar el juez la credibilidad de cada uno de los testigos, y esa credibilidad de los testigos tendrá que analizarlo en relación con la memoria, en relación con la coherencia de su narración y en relación con su credibilidad o acreditación, es decir, sus características personales que le podrían dar mayor credibilidad que el otro testigo. Igualmente tendrá que analizar la coherencia de la narración de ese testigo, de tal manera que si es coherente o no es coherente con lo que ocurrió y con otros medios de prueba. Y también tendrá que analizar la memoria de ese testigo a efectos de establecer si es un testigo libreteado o es un testigo que está diciendo mentiras, de acuerdo con esa memoria de los hechos que esté planteando. Entonces ahí comienza el tema de los estándares probatorios, y entonces puede generarse que si hay una probabilidad de que lo que está diciendo es cierto, está superior al 50%, entonces se afirma ese hecho y el juez determina que ese hecho ocurrió desde el punto de vista lógico. Si hay mucha contradicción, entonces se busca no solamente corroborar la probabilidad de esa versión de los hechos, sino que también el juez tendrá que contrastar la versión contraria, si es posible o no es posible. Entonces, si el testigo dice sí, yo lo vi, y hay posibilidad de que lo haya visto más allá de un 50%, y la versión de que no lo haya visto es menor del 50%, ese hecho se afirma como positivo o como verdadero. Entonces aquí tenemos que ver una escala de probabilidad. Aquí está algo cierto, aquí está algo incierto, y dentro del cierto se viene la probabilidad y después viene la posibilidad.
Entonces, si algo es probable, entonces se afirma que ese hecho ocurrió, porque no podemos tener certeza dentro de un juicio. La certeza solamente se da si no hay forma de refutar el tema. Pero si hay, digamos, dos versiones del asunto, lo que hay es probabilidad. Y la idea es que sea más cercano a la certeza, es decir, probabilidad, y que no sea una mera posibilidad. Porque si es una mera posibilidad, tiene que determinarse que ese hecho definitivamente no ocurrió. Entonces, aquí tenemos esos efectos que le da el juez en el análisis de las pruebas, donde primero analiza el contenido de la prueba, segundo lo contrasta con el resto de pruebas, tercero analiza la credibilidad, la coherencia y la memoria del testigo, o la calidad, digamos, del documento que se está presentando, y ahí analiza el peso del documento que se está presentando. El documento puede ser tachado de falso, y si es tachado de falso, entonces viene todo el tema de la tacha de falsedad y se desacredita ese documento, perdiendo la credibilidad y perdiendo el peso probatorio que tendría. Entonces tenemos aquí el tema de los estándares probatorios, donde encontramos una probabilidad, y ahí viene el tema estadístico, pero es un tema estadístico lógico. Como les está diciendo, si es muy probable que eso haya ocurrido, podríamos hablar de un porcentaje de más del 50% o de un 60%, que implica que ese hecho realmente haya ocurrido desde el punto de vista lógico. Entonces, tenemos, por ejemplo, si existe un mapa en una persona que ha sido asesinada, lo más probable, y de acuerdo con el dictamen que haya dado el balístico, se puede determinar que esa persona fue ultimada o fue asesinada a corta distancia. Entonces el juez encuentra que ese hecho es probable y viene y le da totalmente credibilidad frente a una afirmación que haya hecho un testigo, donde dice que a la persona le dispararon y no se supo quién la disparó, porque el disparo vino de una alta distancia. Entonces aquí viene la situación: se desacredita la declaración de ese testigo en virtud del peritaje que se realiza, y donde se demuestra que la persona tiene un mapa producido por la pólvora que expide el arma al momento de dispararse. Por lo tanto, implica que la persona ha sido asesinada a corta distancia. Entonces, cuando se tienen esas dos versiones totalmente contradictorias, el juez tendrá que analizar las dos versiones y determinar cuál tiene la mayor probabilidad de ser cierta. Entonces, luego de eso, pueden existir otras circunstancias, como por ejemplo las pruebas en cascada. Las pruebas en cascada son pruebas que no son directas, pero en su conjunto determinan unos indicios que, de confirmarse cada uno de esos indicios, llega a confirmar un hecho que fue real o un hecho que pudo haber pasado. Entonces, cuando estamos hablando de esas pruebas que no son directas, porque hay pruebas directas y hay pruebas indirectas, las pruebas directas son el testigo que vio al asesino disparar el arma. Las pruebas indirectas es el testigo que vio al asesino en el lugar de los hechos. Ese es una prueba indirecta. Pero esa prueba indirecta se conecta con otra prueba. El arma encontrada en el lugar de los hechos es del procesado. Entonces tenemos dos pruebas que implican la posibilidad de que esa persona haya matado a la persona asesinada. Entonces, la primera es: fue visto en el lugar de los hechos, y segunda, el arma le pertenece a esa persona. Tenemos dos indicios, digamos, afirmativos, que pueden llegar a la consecuencia o la conclusión lógica de que el asesino es la persona procesada. Entonces aquí
como estamos viendo, es un análisis de causa-efecto. El medio de prueba da información y el juez la analiza y llega a una consecuencia. Desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista argumentativo, el juez tendrá que afirmar cuáles son los hechos probados de acuerdo con los medios de prueba y tendrá que hacer un proceso que significa: se miran las evidencias, se hace una inferencia y se llega a una conclusión. Entonces, cuando tú verificas la evidencia, es decir, llegas a unas hipótesis y esas hipótesis las coges y las confirmas con inferencias y esas inferencias llegan a una conclusión lógica. Si la persona estuvo en el lugar de los hechos, si el arma le pertenece a esa persona, es muy posible que haya sido el homicida de la persona del homicidio que se está investigando. Entonces, ese es el tema del análisis probatorio. Eso es una forma de explicar cómo el juez llega a una conclusión de acuerdo con las pruebas que tiene dentro del acervo probatorio.